Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien de salud y muy bien de ánimo, dispuestos a continuar con nuestro ciclo de charlas frente al celular, como le llamo yo. Esto de hablar conmigo mismo en la imagen que tengo delante, que es medio raro. Eh, Recordarán que venimos viendo desde hace unas semanas temáticas que tienen que ver con el cine, básicamente con el cine de las primeras décadas del siglo XX, de principios del 900, que fueron las décadas que presenciaron el nacimiento y la consolidación de un medio, no solo de entretenimiento, sino un medio de una gran relevancia comunicacional, como fue el tema del cine, y que pronto se convirtió en el espectáculo cumbre del siglo XX, hasta que aparezca más hacia la mitad del siglo la televisión y comienza a darse un periodo de puja entre la predominancia de una u otra forma de transmitir imagen, ideas, pensamientos, etcétera, etcétera. Recuerdan que hemos estado utilizando para el abordaje de este material fundamentalmente un libro de la pluma de Homero Alsina Tevenet, uno de nuestros fundamentales críticos y hacedores del buen saber y del buen hacer de la crítica cinematográfica en nuestro país, libro que se llama Historias de Películas, donde él aborda y reseña una gran cantidad de películas que fueron muy importantes en la historia del cine. Nosotros vimos en el análisis de las películas que estuvimos haciendo que aparecía un tema que en algún momento que hablábamos de la teoría del autor, o que se hablaba de la teoría del autor, al considerar que el verdadero autor de las películas era el director, ¿verdad? Y por eso analizamos cómo los premios Oscar al final de la velada tienen sus dos premios fundamentales, que son el premio al mejor director y a la mejor película, y todo lo que eso implicaba. De alguna manera, en el prólogo al libro, es decir, en la primera parte del libro, Homero Alsina Tevenet, antes de pasar a analizar diversas películas una por una, nos da una idea general de cómo se implementó esta teoría del autor y hasta tanto y cuanto esta teoría ha sido de recibo o debe ser de recibo cuando abordamos temáticas de cine. Esto unido indisolublemente al nacimiento y al desarrollo de la crítica especializada cinematográfica, de la cual por supuesto el autor ha sido el más digno representante de ella en nuestro país. A mí me interesaría que hoy comenzáramos a ver esta primera parte, en la cual Homero nos explica todo esta forma de abordar el fenómeno cinematográfico, porque en parte ha sido el que nosotros hemos visto plasmarse a través de la crítica cinematográfica, cuando por suerte todavía había crítica cinematográfica en nuestros medios de prensa. Y también porque plantea algunos temas que nosotros como espectadores los hemos vivido en forma directa, tal vez sin percibir claramente cuál era el contexto que se nos estaba presentando. O sea que bueno, hoy vamos a empezar con esto que Homero le llama en su libro el culto del autor. Y él nos dice así, en la década de 1950, una docena de jóvenes críticos franceses promovió una pequeña revolución en el cine de su país. Todos ellos habían sido espectadores entusiastas y habían recibido en fecha reciente el impacto de un cine americano que la guerra les había alejado y cuya presencia desde 1945 fue para ellos una revelación. Acá no hay que perder de vista las vicisitudes históricas de esta primera mitad del siglo XX. Un cine que es de origen europeo, básicamente francés, que tuvo sus primeras grandes producciones debidas a la mente creadora francesa, que rápidamente se exportó por el Atlántico Norte hacia Estados Unidos y allí tuvo
una rapidísima implantación y un auge enorme, dando lugar a la comunidad cinematográfica norteamericana agrupada en torno a Hollywood y a los estudios hollywoodenses. Obviamente esta primacía de alguna forma del cine norteamericano se va a acentuar con el trasfondo de los acontecimientos históricos de esa primera mitad del siglo XX, cuando a través de la Primera Guerra Mundial y a través de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos finalmente irrumpe de lleno en el ambiente europeo, en el ambiente mundial, al tenor de los acontecimientos de las dos guerras mundiales. Obviamente que Europa, al finalizar las dos guerras, ha quedado destrozada económicamente, físicamente, estructuralmente, y por lo tanto todo lo que había aportado el cine europeo de los inicios no va a poder continuar aplicándose en los primeros tiempos. Recuerden que a partir de la Segunda Guerra Mundial Europa es reconstruida con una inyección de dinero importantísimo de Estados Unidos a través del Plan Marshall. Obviamente en esta Europa destruida, que tenía que reconstruirse ladrillo a ladrillo, no había posibilidades en los primeros años de producir películas nacionales, películas europeas. Por lo tanto, la introducción masiva del cine norteamericano fue enorme. Un cine que aparte venía prestigiado por ser el cine de la potencia victoriosa, aquel cine que representaba los ideales, la forma de ser, la forma de ver, la forma de comprender el mundo de la nueva potencia hegemónica, el mundo visto desde los ojos de los norteamericanos. Por eso el cine francés o el cine europeo en general, cuando a partir de la década del 50 comienza a tener posibilidades nuevamente de volver a funcionar, está deslumbrada por el cine que proviene de Estados Unidos. Y por eso aparece esta generación francesa, que es la que nosotros conocemos como la Nouvelle Vague, que va, o luego el cine del realista italiano y todo este tipo de cosas que poco a poco va a ir marcando el regreso del cine europeo a su senda gloriosa. De esa época es en la que nos está hablando Omer Alcina-Tevenet cuando nos habla de esta docena de jóvenes que en la década del 50 y en Francia promovieron una revolución en la industria cinematográfica. Y de ello sigue diciéndonos: reunidos mayormente en la revista Cahiers du Cinéma, es decir, cuaderno de cine. Recuerdan que yo la semana pasada estuve utilizando un monográfico de Cahiers du Cinéma sobre Chaplin, ¿verdad? Esta revista Cahiers du Cinéma, en ella los nuevos críticos trazaron nuevas escalas de valores, pidiendo películas más personales, que revelaran a un artista creador en lugar de productos comerciales y adaptaciones de novelas consagradas. Hasta ahora Estados Unidos había echado mano del gran acervo literario estadounidense y mundial, y muchas de las obras de las primeras décadas del siglo XX estaban basados en escritos literarios, o si no, eran productos que permitían una comercialización masiva, que fue lo que estuvo también en la base del gran desarrollo del cine norteamericano. Lo que los europeos echaban de menos era un cine más subjetivo, un cine que denotara en forma mucho mejor la creatividad de su autor. Y acá es donde empezamos a ver quién podemos considerar autor de ese producto cinematográfico. Y continúa Omer Alcina-Tevenet. Ese grupo contó con la protección, pero también con algunas reservas, del eminente crítico francés André Bazin, y estuvo integrado, entre otros, por François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol y Eric Rohmer, entre sus nombres mayores. Sus sentidos pronunciamientos habían tenido en 1948 un precedente en un artículo de Alexandre Astruc titulado Nacimiento de una vanguardia, la caméra stylo.
Es decir, nacimiento de una vanguardia, la cámara estilo, es decir, la cámara o el ojo que se proyecta a través de la cámara definiendo el estilo. Es decir, es el ojo del director el que, proyectándose a través del artilugio tecnológico de la cámara, proyecta un estilo personal del director en la manera de ver y armar su producto cinematográfico, ¿verdad? Este artículo de Astruc proponía un cine totalmente libre, hecho por un director que era también un autor. Y Astruc decía específicamente que el autor o el director escribe con su cámara de la misma manera que el escritor escribe con una estilográfica. Un resultado de este planteo fue después el nacimiento de la Nouvelle Vague francesa, donde aquellos jóvenes críticos y otros entusiastas se dedicaron a hacer su cine personal a espaldas de la industria. Es decir, acá claramente un cine de autor que estaba no en contraposición abierta, pero que no necesariamente seguía los mismos trillos de la industria cinematográfica, que largaba productos, igual que cualquier producto consumible, para que fuese consumido por el gran público y por lo tanto una inversión en un producto cinematográfico que a través de su consumo masivo debía rendir un resultado económico sustancial. Esta fue siempre la gran diferencia entre los planteos del cine norteamericano, que potenció la parte negocio, sin descuidar, por supuesto, la parte de calidad, porque no hay duda que hay películas norteamericanas que son de excelentísima calidad, pero obviamente su principal búsqueda fue la búsqueda de un negocio exitoso. En tanto, el abordaje europeo, con una tradición cultural milenaria, mucho más rica, buscaba otro tipo de producción cinematográfica. Muy bien. Otro resultado, aparte de la aparición de este nuevo planteo de la Nouvelle Vague, fue emprender la clasificación del cine existente, según se conformara o no a aquellos dictámenes. Es decir, el tema ahora era, bueno, ahora que hay una teoría de autor o una forma en que las nuevas generaciones de productores cinematográficos europeos ven el cine, ahora se ve la necesidad de clasificar todo el cine que se produjo anteriormente a esta época. Entonces, a esta tarea se abocó los Cahiers du Cinéma, ¿verdad? Esto entonces aparece establecido por el conjunto de críticas y ensayos en Cahiers du Cinéma, y parte de ello, parte de esta labor de clasificación y análisis del cine que se había producido hasta entonces, reaparece en recopilaciones de textos de Truffaut. Truffaut fue el personaje fundamental en este periodo, ¿verdad? Dos libros de él que son Las películas de mi vida y El placer de la mirada, en el cual Truffaut desarrolla todas estas ideas. En 1954, cuando tenía 22 años, Truffaut publicó su famoso y controvertido artículo titulado Una cierta tendencia del cine francés, donde rescataba su veneración por ciertos directores y aniquilaba la obra de otros. En marzo de 1955, en un artículo para la revista Artes, llegó aún más lejos, clasificando en 5 categorías a 89 directores franceses de ese momento. Es decir, por lo menos Truffaut en principio se dedicó a clasificar y a pasar revista a la legión de directores franceses que habían producido cine en esos años. Entonces, en ese listado de 89 directores franceses, los autores preferidos por Truffaut eran Alexandre Astruc, Jacques Becker, Robert Bresson, Jean Cocteau, Abel Gance, Roger Lenhardt, Max Ophuls, Jean Renoir y Jacques Tati, que integraban la primera y principal categoría de directores. Y así desgranaba las otras categorías. Y en la última, o sea, aquella de los hombres de obra despreciable, aunque ésta tuviera éxito comercial, ¿verdad? Ojo con este detalle.
Eran directores que para Truffaut producían obras deleznables, aunque estas obras tuviesen éxito comercial. Se refería a otros conceptos y no al del éxito comercial. Y entre estos directores que producían estas cosas, Truffaut cita a Yves Allégret, André Caillat, Clouzot, Jean Delannoy, Claude Autant-Lara. Los dos últimos, Jean Delannoy y Autant-Lara, fueron el blanco reiterado de Truffaut junto a escritores como Jean Orange, Pierre Bost y Jacques Ségur, que eran las bestias negras para él de la producción cinematográfica. Muy bien, esta etapa de la crítica francesa dio nacimiento a una doctrina llamada luego la politique des auteurs o también la teoría del autor, que ve en el director al responsable total de cada película por encima de los conflictos que pueda haber tenido con las exigencias comerciales o las imposiciones de la censura o la colaboración de otros. El pronunciamiento inicial e idealista sobre el cine que se debe hacer pasaba a ser un sistema de la crítica para examinar el cine ya hecho. Esta noción es fundamental porque esta escuela de creadores de realizadores nucleados en torno a los cahiers du cinéma fueron los que sentaron las bases de la crítica cinematográfica docta, ¿verdad? En el momento en que ellos decretaban cómo debía hacerse el cine valioso, automáticamente estaban dando los conceptos, los criterios para analizar con esa lupa todo el cine producido hasta ese momento. Y por lo tanto, en la producción anterior habrá una parte de ella que se amolda a esos criterios teóricos de cómo debería haber sido hecha y cuáles aquellas que se apartan y por lo tanto producen una filmografía no digna de ser tenida en cuenta. Muy bien. Esta forma de analizar el hecho cinematográfico llevaba a elogiar o a aniquilar a cada obra según el nombre de su director, y no ya en el cine francés, sino también ahora en el cine mundial. Esta forma de analizar el producto cinematográfico, que surge en Francia con las nuevas generaciones, a partir de la mitad del siglo, prontamente se va a difundir en todo el mundo y toda la producción cinematográfica va a entrar a ser analizada a través de estos criterios. Es decir, acá es cuando claramente, en esta mitad del siglo, con el nacimiento de esta generación de realizadores franceses, es cuando la figura del director adquiere su predominancia en la producción del producto cinematográfico. Muy bien. Existen abundantes constancias, continúa diciéndonos Homero Alsina Tevenet, sobre los directores extranjeros que Truffaut llegó a venerar, en una lista que incluye a Orson Welles, Charles Chaplin, Roberto Rossellini, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Buster Keaton y otros nombres menores como Nicholas Ray o Edgar Ulmer. Pero nunca se publicó una lista que incluya la clasificación completa que ha hecho Truffaut de todos los directores de cine. Esa otra ambiciosa tarea, es decir, la de establecer un listado completo, ¿verdad?, de todos los directores, fue cumplida después por el crítico norteamericano Andrew Sarris en su libro The American Cinema, Directors and Directions, 1929-1968, es decir, una obra que se llama El cine norteamericano, Directores y Direcciones, 1929-1968. Allí, Sarris recoge con sumo detalle la carrera de 199 directores, incluyendo también a algunos extranjeros. Su primera categoría o panteón para veneración total pone en orden alfabético a los directores que él considera fundamentales, entre los cuales está Chaplin, Flaherty, Ford, Griffith, Hawks, Hitchcock, Keaton, Lang, Lubitsch, Murnau, Ophuls, Renoir, von Sternberg y Wells. Y en el otro extremo
Sarri se manifiesta disgustado con todo lo que hayan hecho directores como Huston, Kazan, Lean, Mamoulian, Mankiewicz, Milestone, Reed, Wellman, Wyler y Zinnemann, de quienes escribe procurando desinflar sus prestigios. Estamos en 20 minutos, vamos a cortar ahí y seguimos en el próximo videíto.